Si te lastima, no es amor, aunque te cueste aceptarlo y aunque una parte de ti intente justificarlo de 1000 formas distintas. El amor no debería sentirse como una herida constante, ni como una lucha diaria por aguantar un poco más. Y aún así, muchísimas personas viven relaciones donde el dolor se vuelve normal, donde sufrir se confunde con amar, y donde irse se siente más aterrador que quedarse. Muchas veces no duele solo lo que el otro hace, duele lo que tú empiezas a hacer contigo para sostener ese vínculo. Callarte cuando algo te incomoda, minimizar lo que sientes, adaptarte para no perder, justificar actitudes que en el fondo sabes que te dañan. En la vida cotidiana esto se manifiesta de formas muy sutiles. Empiezas a sentir ansiedad antes de ver a esa persona, dudas de lo que vas a decir, mides tus palabras, tienes miedo de generar conflicto, no estás tranquilo, estás en alerta, y el amor no se vive en estado de alerta constante. La psicología explica que muchas personas confunden amor con apego, porque crecieron aprendiendo que amar implicaba aguantar silencios, cambios de humor, indiferencia, distancia, migajas de afecto. Cuando eso se vuelve familiar, el dolor deja de verse como una señal y empieza a verse como parte del vínculo. Por eso no te vas cuando te lastiman. Te quedas esperando que cambie, que mejore, que vuelva a ser como antes. Te aferras a los momentos buenos para justificar todos los malos. Y esa esperanza, aunque parezca amor, muchas veces es miedo a soltar lo que ya conoces. El cerebro juega un papel importante aquí. Se apega a lo familiar incluso cuando lo familiar duele. Prefiere un dolor conocido antes que una soledad desconocida. Por eso, aunque sufras, tu mente te empuja a quedarte, a intentar una vez más, a no rendirte. No porque sea sano, sino porque es predecible. En este punto aparece una confusión muy común. Crees que si dueles porque importa, que si te afecta tanto es porque amas de verdad, pero el dolor no es prueba de amor. Es prueba de que algo no está funcionando. El amor no debería hacerte sentir menos, inseguro o constantemente en duda sobre tu valor. Muchas personas dicen, me quedo porque amo, cuando en realidad se quedan porque no saben quiénes serían sin esa relación. El vínculo se vuelve parte de la identidad. Irse no solo significa perder al otro, significa perder una versión de ti que se acostumbró a vivir así. En situaciones cotidianas, esto se ve cuando empiezas a priorizar la relación por encima de tu bienestar. Cancelas planes, cambias rutinas, dejas de hacer cosas que te gustaban, todo para sostener algo que cada vez te exige más y te devuelve menos. Y aún así te preguntas qué más puedes hacer para que funcione. El amor sano no te pide que te abandones, no te pide que te achiques, no te pide que te traiciones. Si para amar tienes que dejar de ser tú, eso no es amor, es dependencia emocional disfrazada de compromiso. Desde la psicología se entiende que el apego se fortalece en la intermitencia. Cuando a veces recibes afecto y otras veces no, el cerebro se engancha más. No porque sea feliz, sino porque vive esperando la próxima señal de cercanía. Ese vaivén emocional genera una adicción al vínculo, no una conexión sana. Por eso, te cuesta tanto irte aunque te lastime. No es falta de amor propio en el sentido superficial, es un sistema emocional atrapado en un ciclo de expectativa y decepción. Y mientras ese ciclo no se entienda, la persona sigue creyendo que el problema es que no ama lo suficiente o que no intenta lo suficiente. El cuerpo empieza a mostrar señales claras: cansancio, ansiedad, tristeza sin motivo aparente, dificultad para concentrarte, sensación de estar apagado. Pero muchas veces ignoras esas señales porque te enseñaron a priorizar la relación por encima de ti. Si te lastima no es amor, aunque haya momentos lindos, aunque haya historia, aunque haya recuerdos importantes. El amor no te rompe por dentro para luego repararte un poco y volver a Rampart. El amor construye, no desgasta de forma constante. Entender esto no significa que dejar de amar sea fácil. Significa empezar a ver con más honestidad lo que estás viviendo. No para juzgarte, sino para dejar de normalizar un dolor que no debería ser parte de amar. Hay vínculos que duelen no porque sean profundos, sino porque están sostenidos desde el miedo, la costumbre y la necesidad. Y mientras eso no se mire de frente, el amor seguirá siendo confundido con aguante. Este es solo el comienzo de una comprensión más profunda. Porque antes de poder soltar, hay que entender por qué te quedaste tanto tiempo en algo que te lastimaba. Y eso tiene mucho más que ver con tu historia emocional que con el otro. Seguir en un vínculo que lastima casi nunca es una decisión consciente. Es una adaptación que se fue construyendo de a poco. Nadie entra a una relación pensando voy a sufrir eso. Ocurre cuando pequeñas incomodidades se normalizan, cuando lo que al inicio parecía una excepción se vuelve costumbre, y cuando empiezas a bajar el umbral de lo que consideras aceptable para no perder al otro. Al comienzo, te dices que no es para tanto, que todos tienen problemas, que nadie es perfecto. Luego empiezas a justificar actitudes que antes te habrían dolido más. Te convences de que estás exagerando, de que eres muy sensible,
o de que deberías entender más, y sin darte cuenta, empiezas a desconfiar de tu propia percepción. La psicología muestra que cuando una persona aprende a invalidar lo que siente para sostener un vínculo, su sistema emocional entra en conflicto. Por un lado necesita cercanía, por otro lado recibe señales de amenaza. Ese choque interno genera ansiedad, confusión y una sensación constante de inestabilidad que muchas personas confunden con intensidad emocional. En la vida diaria, esto se nota cuando pasas de disfrutar la relación a sobrevivirla. Ya no esperas sentirte bien, esperas que no te duela tanto. Te conformas con que hoy no haya pelea, con que hoy no haya silencio, con que hoy no haya distancia. Y eso se empieza a ver como alivio, cuando en realidad es ausencia momentánea de malestar. Una de las trampas más comunes es creer que el amor verdadero requiere sacrificio constante, que amar es aguantar, ceder, adaptarse siempre. Pero cuando el sacrificio es unilateral y sostenido, deja de ser amor y se convierte en desgaste emocional. El amor sano implica esfuerzo, pero no a costa de tu dignidad ni de tu bienestar. Muchas personas permanecen en relaciones que lastiman porque temen enfrentarse a lo que viene después. La soledad, el vacío, la reconstrucción personal. Es más fácil quedarse en algo conocido, aunque duela, que atravesar la incertidumbre de empezar de nuevo. El cerebro está diseñado para evitar lo desconocido, no para elegir lo que te hace bien a largo plazo. En este punto, aparece una confusión peligrosa. Crees que si te duele tanto irte es porque amas mucho. Pero ese dolor no siempre es amor. Muchas veces es apego, miedo a perder la identidad que construiste alrededor de la relación, o terror a sentirte insuficiente sin el otro. Desde la psicología se sabe que el apego se intensifica cuando hay miedo al abandono. Si en algún momento de tu vida aprendiste que el amor es inestable, que puede irse en cualquier momento, o que tienes que esforzarte para que no te dejen, es más probable que toleres el dolor con tal de no perder el vínculo. Esto explica por qué muchas personas se quedan incluso cuando saben que no están bien. No es falta de inteligencia ni de fuerza, es una herida que se activa. El cuerpo entra en modo supervivencia emocional y prioriza no quedarse solo, aunque el costo sea alto. En situaciones cotidianas, esto se refleja en pensamientos como quizás soy yo el problema. Si cambio un poco más esto mejora, no quiero tirar todo por la borda. Y cada uno de esos pensamientos va desplazando el foco del daño hacia ti, mientras el vínculo sigue igual. El problema de sostener relaciones que lastiman es que el daño no siempre es evidente, al inicio se acumula. Empiezas a sentirte menos seguro, menos valioso, más confundido. Te cuesta tomar decisiones, confiar en ti y expresar lo que necesitas. El vínculo empieza a moldear tu autoestima sin que lo notes, y esa resignación va apagando partes importantes de su identidad. Si te lastima no es amor, aunque haya momentos de ternura, aunque haya historia compartida. El amor no debería hacerte dudar de tu valor, ni obligarte a traicionarte para sostenerlo. El amor no se construye sobre el miedo constante a perder. Entender esto no significa que irse sea fácil, ni inmediato. Significa empezar a mirar con honestidad lo que estás viviendo, sin justificarlo todo. Porque mientras sigas llamando amor a algo que te rompe, va a ser muy difícil imaginar una forma distinta de vincularte. Reconocer que un vínculo te lastima, no te hace débil, te hace consciente. Y la conciencia es el primer paso para dejar de repetir patrones. Lo que duele muchas veces no es perder al otro, es enfrentarte a la realidad de que estuviste mucho tiempo sosteniendo algo que no te sostenía a ti. Y ese duelo es necesario para poder construir algo diferente en el futuro. Cuando empiezas a aceptar que si te lastima no es amor, aparece una resistencia interna muy fuerte que no siempre sabes nombrar. No es solo tristeza, es una sensación de vacío que asusta porque deja al descubierto todo lo que habías estado tapando con la relación. De pronto te enfrentas al silencio, a tus propias emociones, a preguntas que habías postergado durante mucho tiempo, y eso puede sentirse más doloroso que el vínculo mismo. En esta etapa muchas personas intentan negociar consigo mismas. Se dicen que pueden aguantar un poco más, que quizá exageraron, que tal vez las cosas no eran tan malas. La mente busca volver a lo conocido porque lo conocido daba estructura, aunque doliera. No es amor lo que empuja a volver, es miedo a quedarse sin un lugar donde apoyarse emocionalmente. La psicología explica que cuando un vínculo ha sido central durante mucho tiempo, separarte de él genera una especie de desorganización interna. El sistema emocional pierde referencia. Por eso aparecen altibajos intensos, momentos de claridad seguidos de momentos de duda, impulsos de contacto seguidos de rechazo. Todo eso forma parte de un proceso de desapego. En la vida cotidiana, esto se nota cuando te sorprendes pensando en el otro, incluso cuando no quieres. Cuando una canción, un lugar o una rutina activan recuerdos
que te desestabilizan, no significa que debas volver, significa que tu cerebro todavía está soltando una asociación emocional fuerte que se construyó con el tiempo. Aquí aparece una trampa muy común: confundir dolor con señal. ¿Crees que si duele tanto es porque ahí había algo verdadero? Pero el dolor no siempre indica valor. Muchas veces indica dependencia, algo que se volvió necesario para regularte emocionalmente, aunque no fuera sano. Desde la psicología se entiende que el apego se fortalece cuando el vínculo cumple funciones que tú no aprendiste a cumplir para ti. Calmarte, validarte, darte identidad, darte sentido. Cuando eso desaparece, el vacío se siente enorme, porque no es solo la ausencia del otro, es la ausencia de una parte de ti que habías delegado. Por eso esta etapa se siente tan cruda, y eso no se aprende de un día para otro. Requiere tiempo, paciencia y mucha autocompasión. En este punto, es frecuente que aparezca la idealización. Empiezas a recordar solo lo bueno, a minimizar lo que dolía, a preguntarte si realmente fue tan grave. La mente selecciona recuerdos para aliviar el impacto de la pérdida, no para ser justa con la realidad. Por eso confiar solo en la memoria emocional puede llevarte a decisiones que no te cuidan. El cuerpo también habla en esta etapa. Puede haber cansancio extremo, ansiedad, dificultad para concentrarte, cambios en el sueño o en el apetito. No porque estés fallando, sino porque tu sistema nervioso está reajustándose. Está saliendo de un estado de alerta constante, y eso también agota. Muchas personas se asustan cuando sienten este malestar y creen que volver aliviaría todo. Y es cierto que volver puede calmar momentáneamente, pero ese alivio suele ser breve y seguido por el mismo dolor de siempre. No porque el vínculo sea malo en esencia, sino porque la dinámica no cambió. Entender esto te permite no tomar decisiones impulsivas en momentos de vulnerabilidad. Te ayuda a diferenciar entre una emoción pasajera y una necesidad real. El dolor de soltar no siempre es señal de error, muchas veces es señal de proceso. Aquí es donde empieza a construirse algo distinto. Empiezas a reconocer que aunque duele, no quieres volver a sentirte como te sentías en ese vínculo. Y esa claridad, aunque frágil, es valiosa. Poco a poco empiezas a notar pequeños cambios, momentos en los que respiras mejor, instantes en los que te sientes más liviano, decisiones pequeñas que tomas sin pensar en el otro. Esos momentos no son casuales, son señales de que estás recuperando partes de ti que estaban relegadas. La psicología muestra que el desapego no es olvidar, es reordenar. El otro deja de ocupar el centro de tu regulación emocional y pasa a ocupar un lugar más realista en tu historia. Ese movimiento es lento y a veces doloroso, pero es necesario para que el vínculo deje de definirte. Si te lastima, no es amor. Y entenderlo de verdad implica atravesar esta etapa sin anestesia emocional. No para sufrir más, sino para dejar de huir de lo que necesitas mirar. Porque solo así puedes empezar a construir relaciones donde amar no signifique perderte. Este proceso no te convierte en alguien frío ni insensible. Y esa conciencia es la base para vínculos futuros que no se sostengan desde el miedo, sino desde el respeto y la elección mutua. Conforme avanzas en este proceso, empiezas a notar que el dolor ya no tiene la misma forma, no desaparece de golpe, pero se vuelve más claro. Ya no es una confusión constante, es una tristeza más definida, más honesta, y aunque eso pueda parecer peor al inicio, en realidad es un avance, porque lo que tiene forma se puede atravesar, lo que es difuso suele estancar. Empiezas a reconocer que muchas de las cosas que llamabas amor eran en realidad intentos de no sentirte solo, de no enfrentarte a vacíos más antiguos, de no tocar heridas que venían de antes de esa relación. Esto no invalida lo que sentiste, pero sí cambia la lectura. Te permite dejar de idealizar el vínculo y empezar a entender por qué te atrapó tanto. En la vida diaria este cambio se nota cuando ya no necesitas convencerte de que el otro va a cambiar. Dejas de construir escenarios imaginarios donde todo mejora y empiezas a ver la relación como fue, no como pudo haber sido. Y esa diferencia es clave, porque te devuelve al presente en lugar de mantenerte anclado a una fantasía. La psicología explica que el apego se debilita cuando la realidad empieza a pesar más que la esperanza. Mientras la esperanza manda, el vínculo se sostiene. Cuando la realidad se vuelve imposible de seguir negando, el sistema emocional empieza a soltar, aunque duela. No porque no ames, sino porque tu mente y tu cuerpo ya no pueden sostener la contradicción. En este punto también aparece algo nuevo, la posibilidad de empezar a preguntarte por ti sin culpa, qué necesitas, qué te hace bien, qué límites quieres sostener. Al inicio estas preguntas generan incomodidad, porque no estabas acostumbrado a ponerte en el centro, pero poco a poco dejan de sentirse egoístas y empiezan a sentirse necesarias. Muchas personas sienten miedo cuando empiezan a recuperar su propio espacio interno. Es un miedo extraño, porque no viene del peligro, viene de la libertad. Elegir por ti implica responsabilizarte de tu bienestar, y eso puede asustar cuando durante mucho tiempo delegaste esa tarea.
en el vínculo. Desde la psicología se sabe que recuperar la autonomía emocional no es solo dejar una relación, es reaprender a regularte sin depender de otro. Eso incluye aprender a estar solo sin sentir abandono, aprender a calmarte sin buscar validación externa y aprender a escucharte sin juzgarte. En lo cotidiano, esto se refleja en pequeños actos. Son cambios silenciosos, pero profundamente transformadores porque reconstruyen la relación contigo mismo. A medida que esto ocurre, el vínculo que te lastimaba empieza a ocupar menos espacio mental. No porque lo olvides, sino porque deja de ser el centro de tu identidad. Ya no te defines desde lo que pasó ni desde lo que no funcionó. Empiezas a verte como alguien en proceso, no como alguien fallado. Es aquí donde muchas personas empiezan a sentir una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque ya no viven en tensión constante. Miedo porque se abre un futuro incierto. Pero ese miedo es distinto al de antes. No es un miedo que paraliza, es un miedo que acompaña el crecimiento. La psicología muestra que cuando una persona sale de un vínculo que lastima y logra atravesar este tramo, su percepción del amor cambia. Deja de asociarlo con intensidad y empieza a asociarlo con seguridad, respeto y calma. Y ese cambio redefine completamente lo que busca en el futuro. También empiezas a notar que tu tolerancia al maltrato disminuye. Cosas que antes justificabas, ahora te parecen inaceptables. No porque te volviste rígido, sino porque aprendiste cuánto cuesta repararte después de ignorarte tanto tiempo. Este proceso no se trata de volverte desconfiado ni cerrado. Se trata de volverte más consciente, de entender que amar no debería implicar perderte, ni vivir en alerta, ni dudar constantemente de tu valor. Amar debería ser un espacio donde puedas descansar, no sobrevivir. Si te lastima no es amor, y comprenderlo de verdad implica atravesar esta etapa donde dejas de mirar al otro y empiezas a mirarte a ti. No desde el reproche, sino desde la responsabilidad emocional. Cuando empiezas a elegirte sin culpa, algo se ordena internamente. No todo se vuelve fácil, pero se vuelve más honesto. Y esa honestidad es la base para vínculos futuros, donde el amor no duela de la forma en que dolió antes. Seguir en este camino no es retroceder ni rendirse. Es aprender a amar distinto, y muchas veces para amar distinto, primero hay que aprender a no aceptar lo que ya sabes que te lastima. Llega un momento en el que empiezas a notar que el dolor ya no te define. Sigue ahí a ratos, pero ya no organiza toda tu vida ni todas tus decisiones. Antes todo giraba alrededor del vínculo, de lo que el otro hacía o dejaba de hacer, de cómo evitar el conflicto o cómo recuperar la calma. Ahora poco a poco, el centro empieza a moverse hacia ti, y eso cambia profundamente la experiencia interna. En esta etapa empiezas a darte cuenta de algo que antes no era tan claro. Gran parte de tu desgaste no venía solo de la relación, venía de la constante traición a tus propios límites, de decir sí cuando querías decir no. Reconocer esto duele, pero también libera, porque te devuelve poder. La psicología explica que cuando una persona empieza a respetar sus límites internos, el sistema emocional se estabiliza gradualmente. No porque todo se vuelva perfecto, sino porque deja de vivir en contradicción constante. Y esa coherencia interna es mucho más calmante que cualquier promesa externa. En lo cotidiano, esto se nota cuando empiezas a escucharte sin justificarte. Sientes incomodidad y no corres a taparla. Sientes tristeza y no la niegas. Sientes enojo y no lo transformas automáticamente en culpa. Empiezas a permitirte sentir sin convertir cada emoción en un problema que hay que corregir. También empiezas a notar que ya no necesitas demostrar nada. No necesitas probar que hiciste lo correcto, ni convencer a nadie de tu decisión. La necesidad de explicar se va diluyendo porque ya no estás buscando aprobación externa para validar lo que sientes internamente. En este punto muchas personas se sorprenden al descubrir que el amor propio no se siente como una emoción intensa, se siente como una postura interna. Es la decisión de no volver a ponerte en lugares donde te apagas. Es la capacidad de irte a tiempo. Desde la psicología se entiende que este cambio ocurre cuando la persona deja de idealizar el vínculo y empieza a priorizar su bienestar emocional sin negociarlo. No desde el egoísmo, sino desde la responsabilidad. Entender que nadie puede amar bien si primero se abandona a sí mismo. En la vida diaria esto se refleja en elecciones simples, pero firmes. Elegir descanso sin culpa. Son decisiones pequeñas, pero sostenidas, las que terminan redefiniendo la forma en que te vincula. Ya no lo miras con idealización ni con rabia intensa. Lo miras con comprensión. También cambia la forma en la que imaginas el amor futuro. Empiezas a imaginarlo como un espacio donde puedes ser, donde no necesitas esconderte, donde no tienes que vivir en alerta. El miedo a repetir la historia sigue apareciendo, pero ya no te paraliza. Se convierte en una señal de conciencia. Te recuerda lo que no estás dispuesto a tolerar de nuevo. Y esa claridad es una forma de cuidado. Muchas personas creen que salir de una relación que lastima las vuelve frías o cerradas. En realidad suele ocurrir lo contrario.
Si te lastima, no es amor. Y comprenderlo a este nivel implica algo profundo. Implica reconocer que el dolor constante no es una prueba de compromiso, es una señal de alarma. Cuando empiezas a vivir desde este entendimiento, algo se acomoda lentamente. Empiezas a valorar la calma, el respeto y la coherencia. Este proceso no borra lo vivido, pero le da sentido. Te permite salir de la confusión y empezar a construir vínculos desde un lugar más sano. No porque ahora sepas todo, sino porque ya sabes lo que no quieres volver a aceptar. Y cuando llegas a este punto, algo queda claro. El amor no debería doler de la forma en que dolía antes. Y si duele así, no es amor, es una señal de que es momento de elegirte. Con el tiempo, empiezas a darte cuenta de que ya no estás esperando que alguien te salve del dolor que sentiste. Antes, una parte de ti seguía buscando que el otro cambiara, que reconociera, que pidiera perdón, que entendiera. Ahora esa expectativa empieza a disolverse. Este momento es clave, porque rompe una dependencia silenciosa. Dejas de vivir mirando hacia afuera y empiezas a asumir algo incómodo pero liberador. Nadie va a venir a devolverte el tiempo, la energía ni las partes de ti que se apagaron. Eso no es una condena, es una oportunidad de reconstrucción. Desde la psicología se entiende que este punto marca el paso de la herida a la responsabilidad emocional. No responsabilidad como culpa, sino como capacidad de responder por tu bienestar. Dejar de esperar que el amor venga a arreglar lo que el amor malentendido desordenó. En la vida cotidiana, este cambio se nota cuando ya no reaccionas con la misma intensidad ante recuerdos, mensajes o estímulos asociados a esa relación. Siguen generando emoción, pero ya no controlan tu comportamiento. Empiezas a entender que el dolor que sentías no era solo por el otro, era por todo lo que habías postergado en ti. Proyectos, límites, deseos, incluso partes de tu personalidad que quedaron en pausa para sostener el vínculo. Reconocer eso duele, pero también devuelve dirección. No es desesperación ni ansiedad. Es una tristeza que permite pensar, que permite llorar, sin perderte. Esa tristeza es parte del duelo sano. La psicología muestra que cuando una persona deja de negar lo que vivió y lo integra con honestidad, el sistema emocional se regula mejor. Ya no necesita extremos para expresarse. Ya no necesita drama para sentirse vivo. Empieza a buscar equilibrio. En lo cotidiano empiezas a notar que disfrutas más de momentos simples. Cosas que antes parecían pequeñas, ahora se sienten valiosas, porque contrastan con el desgaste que viviste. También cambia la forma en la que te relacionas con tus propias emociones. Entiendes que sanar no es un evento, es un proceso que se sostiene con paciencia y coherencia. Aquí muchas personas descubren algo importante. Elegirte no siempre se siente bien al inicio, pero con el tiempo se siente correcto. Empiezas a confiar más en tu intuición, esa experiencia te vuelve más atento a las señales internas que antes callaba. Muchas personas sienten miedo cuando se dan cuenta de que ya no toleran lo que antes toleraban. Pero ese miedo no es pérdida, es crecimiento. Significa que tu umbral cambió, porque tu conciencia también lo hizo. Si te lastima, no es amor. Y comprenderlo hasta este punto te permite cerrar el ciclo sin odio y sin negación. No necesitas demonizar al otro para irte. Necesitas reconocer que ahí no estaba el tipo de amor que hoy sabes que mereces. Este tramo del proceso no es el final, pero sí es una base sólida. Una base desde la cual puedes construir vínculos distintos, más honestos, más tranquilos, más humanos, y cuando miras hacia atrás desde aquí, algo se vuelve claro. No te fuiste porque no amabas. Te fuiste porque empezaste a amarte de una forma que antes no sabías. Si te gustó el contenido, sígueme y compártelo con quien crees que necesita escuchar esto.